Bendito el que vive y reina por los siglos de los siglos. Mis hermanos, sean bienvenidos una vez más a este canal que fue creado para bendecir sus vidas, porque la Biblia nos enseña que debemos dar de lo que recibimos, y como hemos sido benditos y somos 100% benditos cada día con la gracia y con la misericordia de Dios, pues de lo que hemos recibido, eso queremos darle a todos ustedes. Hoy me encuentro acompañado de mi hermano Benjamín Rosado, quien hace unos momentos yo le decía profeta, me decía siervo. Y es que nosotros vinimos a servir, es que somos servidores de Dios, es que somos siervos de Dios, y es por ello que hoy queremos compartir una palabra con todos ustedes, Benjamín. Amén, amén, mi hermano. Muchísimas bendiciones. Que Dios continúe bendiciendo su vida y la vida de cada una de las personas que tienen el privilegio y la oportunidad de poder escuchar la palabra de Dios. Pues cuando escuchamos la palabra de Dios somos más que privilegiados. No todo el mundo tiene el privilegio de poder escuchar esta santa y bendita palabra. Amén. En esta tarde vamos a compartir unos versos bíblicos en el Evangelio según San Juan, en el Evangelio según San Lucas 24, verso 13 en lo adelante. Verso 13. San Lucas 24, del verso 13 en adelante, una maravillosa palabra que el Señor ha puesto en mi corazón para compartir en esta tarde con cada una de las personas que nos ven y que así con mi hermano también a la vez. Amén, amén. Las palabras de Dios que leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. He aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. Iban hablando entre sí de todas las cosas que habían acontecido y que habían sucedido. Mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no les conociesen. Y les dijo: ¿qué prácticas son estas que tienen entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estar triste? Amén. 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 Vemos aquí que después de la crucifixión de Jesús acontecieron muchas cosas. Hubieron muchos sucesos en la vida de aquellas personas que le acompañaron a él, que andaban con él y que caminaban con él. Aquí vemos que dos de aquellas personas que pudieron presenciar su muerte, su crucifixión, van por un camino enfocado, hablando de aquellas cosas que le hubieran acontecido a Jesús, de las maravillas que Jesús hubiera hecho y de todos los prodigios y los milagros que Jesús hacía y hubiera hecho en el pueblo, y tantas personas que Jesús hubiera sanado, tantas personas que Jesús le hubiera dado la vida, y todas estas cosas causaron en ellos una gran emoción y una gran maravilla, hasta el punto que se maravillaban entre sí e iban dialogando sobre esto, sobre aquellos acontecimientos. Pero lo interesante es, mi hermano, de qué iban ellos hablando. De Jesús. Amén. Ellos iban hablando de Jesús, pero ¿quién eras que ibas hablando con ellos? ¿Quién eras que iba acompañándole? Y ellos no le hubieran conocido. No conocían a la persona que andaba al junto de ellos, la persona que caminaba juntos con ellos, y la persona que iba en el mismo camino que iban ellos. Es decir, podemos ver aquí que la emoción que provocó en ellos las tantas cosas que le acontecieron a Jesús, las tantas cosas que pasaron en aquellos días después de la crucifixión de Jesús, hizo que ellos no tuvieran más nada de qué hablar, sino no tenían otro tipo de conversación. El pueblo no tenía otro tipo de conversación. En todos los lugares del pueblo solamente se escuchaba de los prodigios, los milagros que hubiera hecho aquella persona, lo cual podemos llegar a entender que algunos decían cosas buenas,
algunos decían cosas malas, Así es. algunos no estaban de acuerdo con que él era el Hijo de Dios o que era el enviado de Dios, pero otros sí así lo manifestaban. Así es, así es. No, y es impactante resaltar también en medio de la palabra que eran dos que iban camino a una aldea y entre ambos llevaban una conversación, Benjamín. ¿Y de quién hablaban? Dice que hablaban algo bueno, y por eso que hablaban algo bueno, del que hablaban estaba con ellos. Y usted daba un dato importante: ellos habían escuchado pero no conocían. Entonces aquel que ya estaba muerto pero con ellos ahí caminando, iba hablándole de ellos, tanto así que la misma palabra establece más abajo que comenzó a redactarle la Biblia, comenzó a redactarle los escritos de Moisés. ¿Y para qué les redactaba los escritos de Moisés, Benjamín? Para que ellos entendieran quién era que estaba al lado, pero no lo entendieron. Eso mismo acontece con nosotros, los cristianos. Eso mismo acontece, que muchas veces vamos caminando y hablando de alguien que presuntamente conocimos, pero no le conocemos. Y al no conocerle podemos caminar distorsionados. De hecho, hablamos de él, pero no caminamos con él. Hace tiempo que lo dejamos sentado en otro lado. ¿Y dónde evidenciamos esto? En nuestras acciones. Dice la palabra más abajo que ellos luego invitaron a Jesús, que no lo conocían. Le dijeron: ya es tarde, no te vayas. Y él se quedó con ellos. Y cuando él partió el pan, ¿en señal de qué? En señal de que Jesús ya le había narrado la Biblia, Benjamín. Ya Jesús le había dicho que iba a partir el pan, que iba a sufrir y que era él. Entonces cuando él partió el pan, fue que ellos como que volvieron en sí, dijeron: oh, hermano. Pero cuando él iba hablando con nosotros, nuestro corazón ardía. Amén. Entonces, ¿en qué momento nuestro corazón arde? Porque cuando hablamos de Jesús, ese corazón de nosotros tiene que arder. Amén, así es. Un dato muy interesante es el siguiente: Jesús era Galileo. Las dos personas que iban hablando de Jesús eran Galileo. Amén. Es decir, tenían el mismo lenguaje de Jesús, tenían Amén. el mismo acento que tenía Jesús, y ellos le llaman forastero. Hasta el punto que ellos le dicen: pero tú no eres de aquí, wow. Tú eres de lejos. ¿De dónde tú eres que tú no te has enterado, que tú no sabes, que tú no tienes que tú no estás empapado de lo que aquí sucedió? De Jesús, aquel que le hicieron todas estas cosas, que le hicieron aquello. ¿De dónde tú eres que no te pudiste dar de cuenta de eso? Ahí se cumple también lo del profeta: los suyos vino, mas los suyos no los recibieron. Porque ya usted lo acaba de expresar, era de los suyos, pero ni lo conocían. No conocieron su lenguaje. Dios. No pudieron conocer su lenguaje, que Jesús le hablaba, como Galileo que era. Tenían una conversación entre tres Galileos, pero solamente habían dos que se entendían entre sí. El otro no lo entendían. ¿Por qué no lo entendían? Porque Jesús le estaba hablando de cosas que era muy difícil para ellos entenderla, a menos que no sea revelada por el Espíritu Santo. Amén, amén. Entonces, hoy en día también acontece eso en nuestra vida y en la vida de cualquier persona. Por más que usted lea la historia, por más que usted lea la palabra, por más que usted hable de Jesús, por más que usted le comunique a la persona que Jesús hizo tales y tantas cosas como las que él hizo, si no estamos llenos del Espíritu Santo, jamás vamos a poder entender el mensaje que Jesús nos quiere transmitir y que quiere transmitir a la vida de las demás personas. Amén, amén. Y es que justamente es eso. Nuestra vida se convierte en címbalo que retiñe cuando realmente no tenemos el encuentro con Él. Vamos al camino, pero no tenemos el encuentro en el camino con Él. La palabra dice: yo soy el camino, la verdad, la vida. Entonces, cuando nosotros vamos camino a Emaús, cuando vamos camino a Jesús, debemos procurar que verdaderamente tenemos el encuentro con Él. ¿Y cuándo tenemos el encuentro con Él? Cuando nuestra vida, nuestra pasada manera de vivir o nuestra vida actual ya pasó y es antigua. Entonces, a partir de ese momento, todo es nuevo, porque ya yo morí. Conmigo murieron todas las malas acciones. Conmigo murieron mis pecados. Aunque sigo fallando, murieron mi pasada forma de pecar. Porque ya no soy practicante de porque ya tengo temor de aquel que fue a mi encuentro. Así como Pablo. Dice que Pablo iba persiguiendo a Jesús. Él era perseguidor. Y camino a Damasco tuvo un encuentro. Pero el encuentro fue tan poderoso, Benjamín, que dice que quedó ciego. Que él escuchó, que los que estaban con él escucharon, pero que él quedó ciego. Y fue tan impactante que a partir de ese momento la vida de Pablo jamás volvió a ser igual. Entonces pasa lo mismo con nosotros. ¿En qué momento tuvimos el encuentro camino a Jesús, que es el camino que nos impactó tanto que ya nuestra pasada manera de vivir justamente es pasada?
ya morimos, porque el mismo Jesús dijo que aquel que no se niega a sí mismo no es digno de seguirlo. Entonces es importante negarnos para estar en el camino con aquel que es el camino. Amén. Eso es lo interesante. Y otra cosa que debemos de resaltar de esta conversación de Jesús con ellos es que Jesús, la Biblia señala que le hizo creer que iba a seguir, o bien sea que no iba para el lugar donde yo iba. Amén. Le hace creer. Amén. Es decir, Jesús iba para ahí, para ese lugar, iba para ahí, para ese lugar era que Jesús iba, pero le hace creer a ellos que iba a seguir. Entonces cuando ellos dicen, no, pero espérate, ya es tarde, quédate con nosotros, no te vayas, que ya es tarde, o bien sea, ya es de noche, ya es muy tarde de la noche, quédate aquí con nosotros, porque todavía no han conocido a quién es que está hablando con ellos, a quién es que va caminando junto con ellos. Entonces eso mismo acontece en nuestra vida, que en nuestra vida estamos preocupados, estamos tan afanados y estamos tan mezclados en las cosas de este mundo, que se nos hace difícil conocer a aquel que va caminando junto con nosotros. Los problemas llegan a nuestra vida y nos agobian tanto, las circunstancias que nos rodean nos agobian tanto, que se nos hace tan difícil ver que Jesús es quien va caminando a nuestro lado, y siempre creemos que Él va a seguir de largo, que los problemas van a continuar y que Jesús va a seguir de largo, cuando en realidad Jesús va para el mismo lugar donde nosotros vamos. Amén, Jesús amén. va a sanar, Jesús va a cambiar nuestras actitudes y nuestra manera de vida, pero nosotros creemos que no, que Él siempre lo va a pasar por alto y que va a seguir de largo. Amén, amén. Lo que pasa es que la falta de fe nos agobia. Cuando llegan las circunstancias, cuando llegan los problemas, nos agobian. Y a estos dos que iban camino a Emaús, Benjamín, ellos dicen que ellos tenían la esperanza de que del que hablaban fuera el que iba a redimir a Israel. O sea, que ellos creían, ellos tenían fe de que ese que estaban hablando, que no conocían porque solamente habían escuchado, según lo que expresa el texto, era el que iba a redimir a Israel. Y de hecho creían tan poco que más abajo dice el texto que dos mujeres salieron a su encuentro y le dicen lo que había pasado. De hecho estamos hablando del tercer día de Jesucristo haber muerto. O sea, cuando Jesucristo iba a resucitar, el tercer día se le aparece a estos que iban en el camino. Entonces a veces nosotros estamos viendo al Jesús que actúa en nuestras vidas constantemente, y de repente como que dejamos de creer que Él es el que tiene el control, dejamos de creer que Él es el que está por encima de todo, porque la Biblia dice: sobre un alto hay uno más alto y aún otro mayor, y ese es Jesús, ¿verdad? Entonces cuando llegan estas situaciones, ¿qué nos hace creer que no? Lo que ellos estaban dudando, porque yo pensé que lo iba a redimir, ya no está, lo mataron, lo crucificaron. Al que dijeron que era el Mesías, el que iba a redimir el pueblo, ya lo crucificaron. Pero desconocían, ¿qué desconocían ellos? Incluso después de haberle narrado la palabra, porque se la estaba narrando el mismo Jesús. Estos eran discípulos de Jesús. Jesús estaba enseñando a esa gente. Jesús lo estaba enseñando y diciéndole que la palabra entera, o sea, que el camino fue largo, porque Jesús le narró todo. Entonces ellos dejaron de creer, creían y no creían. Y esa ambivalencia nos pasa mucho a nosotros. Como cristianos nos acontece. Y no es porque dejamos de creer en Jesús, sino que cuando llegan las situaciones ya decimos: bueno, me llegó la enfermedad, como yo digo que es el Dios que sana. Mira, aunque te sane o que no te sane, no significa que Él no es el Dios que sana, el Dios que bendice, el Dios que liberta, aunque tú sigas atado. Esta es tu condición. Eres tú el que tiene que acercarte al fuego. Eres tú el que tiene que acercarte a la fuente. Eres tú que tiene que permitir que Él lo haga. Pero Él, porque no lo haga en ti, no deja de ser. Amén. Jesús le llama a ellos torpe. Ustedes son tan torpes que, a pesar de que yo le estoy diciendo, citándole la palabra, diciéndole las cosas como acontecieron y cómo debían de acontecer y cómo señalan las escrituras que tenían que acontecer, ni aún así es lo que Jesús quiere manifestarles. ¿Saben quién es que habla con ustedes? Ni aún yo diciéndole las cosas como acontecieron y cómo la palabra narra de mí, todas estas cosas, así todavía ustedes no entienden. Porque Él le dice: oh insensato y tarde de corazón para creer todas las cosas que los profetas han dicho. Todas las cosas que dijeron los profetas. Los profetas dijeron que Jesús, el Cristo,
iba a morir en la cruz del Calvario y que al tercer día iba a resucitar. Jesús lo que le está diciendo, lo que le están queriendo transmitir a ellos: cuenten los días que han pasado. Amén. Después de la crucifixión de Jesús. Y que él dijo que iba a acontecer para después. Que ustedes sepan quién es que anda ahí. Amén, y quién es que va al lado de ustedes. Cuenten los días. Es lo que Jesús quiere transmitirle a ellos. Pero ellos están tan enfocados solo en la historia. Amén. Como hoy en día nosotros también nos dejamos confundir y nuestros corazones se llenan solo de la historia, de conocer la historia de qué pasó con Elías, de qué pasó con David, de qué pasó con Samuel, de qué pasó con Noé y con todas aquellas personas que pasaron acontecimientos grandes. Nosotros estamos enfocados en ello y a tal punto que se nos hace ver quien que va caminando a nuestro lado es Jesús. Que el que está a nuestro lado, que el que va caminando con nosotros es Jesús, porque solamente estamos enfocados en la historia. Amén, amén, amén. Y es importante, para culminar, mi hermano Benjamín, es importante que la gente entienda, especialmente la gente del pueblo de Dios, que cuando hay dos, aquí habemos dos, ¿de qué estamos hablando? Es importante la conversación, Benjamín, porque muchas veces creemos que solo es en el culto donde usted y yo vamos a hablar del Jesús que no cambió, pero la Biblia nos enseña que nosotros vamos camino a la salvación, que somos salvos por gracia de Dios, ¿verdad? Pero tenemos que mantener esa salvación y para ello hay unos requisitos que debemos cumplir, y dentro de estos requisitos vivimos día con día en el afán de cada día y no hablamos de aquel que tenemos que hablar. Entonces usted y yo nos reunimos, pasamos el tiempo viendo Netflix, pasando el tiempo hablando hasta de series de películas, Benjamín, pero no tenemos una buena conversación. Entonces la Biblia dice, el mismo Jesús expresando que donde se reúnen 2 o 3 en su nombre, ahí está Él. Pero si habemos 2, hablemos de Él. Entonces en este tiempo se hace importante que todo aquel que ha sido redimido, que ha sido lavado con la sangre de Cristo, en sus labios solo tenga Cristo, y que cuando hayan dos digan: vamos a buscar a ese Cristo, vamos a buscar esa intimidad, vamos a hablar de ese Cristo, porque cuando estamos hablando estamos ahí. Hace un momento decía, la Biblia es el único libro donde el autor está presente cuando se está leyendo. Los demás son libros de paquitos y de historia donde el autor se murió. Este se queda con nosotros para enseñarnos la misma palabra, Benjamín. Amén, amén. Así es, amado hermano. Esto es nuestro estilo de vida. Nuestro estilo de vida debe ser siempre hablar de Jesús, hablar de lo que Él ha hecho en nuestra vida y de lo que es capaz de hacer en la vida de los demás. Amén. Y en la vida de los que nos rodean. Amén. Que Dios le bendiga. Muchísimas bendiciones para cada una de las personas que tienen el privilegio y la oportunidad de poder hablar de Jesús, así amén, como nosotros estamos hablando. Amén, amén. Compartan este mensaje para que le llegue a alguien más y también pueda ser bendecido, también pueda recibir este pan, maná del cielo, Benjamín, que recibimos también para dar. Que Dios Todopoderoso les bendiga y les guarde en el nombre poderoso y santo de nuestro amado Jesús. Amén.